Ahora sí, mis hermanos, le damos la bienvenida a todos los hermanos. Que el Señor los bendiga, poderosa, rica y abundantemente en esta preciosa mañana, en esta preciosa y fresca noche. Amén. ¿Cuántos tienen frío? Sí, gloria a Dios. Vamos a apagar los aires entonces porque tienen frío. Damos la gloria a Dios. Y saludamos también a los hermanos que nos van a ver por Facebook Live, por YouTube. Le damos la bienvenida en esta noche. Hoy el Señor trae una palabra que me ministró a mí, una palabra sencilla. Yo creo que si el Señor nos las entregó es porque sé que es fundamental y sé que va a hablarle a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 34. Vamos a leer solamente ese verso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 34. Es un versículo que más que todo lo que nos va es a posicionar en lo que hoy te quiero compartir de parte de Dios. Dice así la palabra, Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Amén y amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Toma el control de este lugar, Espíritu Santo. Edifícanos, Señor, en esta hora. Llévate todo espíritu de distracción, de oposición, de incredulidad, Señor. Declaramos el gobierno y el señorío de Cristo sobre este lugar, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje, o más bien es una referencia que hace Esteban, el primer mártir del cristianismo, refiriéndose al libro de Éxodo. Amén. No es un relato bíblico del pasado. Es una advertencia urgente sobre un enemigo silencioso del alma. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hoy quiero hablarte de un tema que yo, pues, lo he puesto aquí. Dice, el peligro de acomodarse. El peligro de acomodarse. Ahora, para comprender cómo este peligro puede afectarte a ti, a mí, hoy vamos a analizar un momentico rápidamente la historia del pueblo de Israel. Vamos a irnos a la época del Éxodo. Pero dice la palabra que en aquel tiempo se desató una hambre sobre toda la humanidad. Había una escasez de comida y la gente estaba en riesgo de morir de hambruna. No había que comer. Y dice la palabra que obligados por el hambre y el deseo de sobrevivir, Jacob y su familia fueron o tuvieron que dejar la tierra donde estaban establecidos e irse o mudarse más bien a Egipto. Ahora, la crisis
los problemas económicos o las tormentas emocionales a menudo nos obligan, mi hermano, a movernos y a buscar refugio en lugares o en situaciones que no teníamos planeado. Al principio, llegar a Egipto fue un milagro. Usted conoce la historia de José. Y no solo fue un milagro, fue una bendición del cielo. Dios preparó la tierra de Gosén en Egipto, la mejor tierra, como un refugio temporal en el cual él iba a cuidar y a alimentar a su pueblo mientras pasaba toda esta tormenta. El error de los israelitas no fue entrar a Egipto para salvar sus vidas. El gran error de Israel fue que se encariñaron con el refugio, se encariñaron con Egipto y nunca más quisieron salir de allí. Amén. Lo que Dios diseñó como una estación temporal, como una parada corta, ellos lo convirtieron en su hogar permanente y definitivo. Ahora, mi hermano, mire, hay etapas en nuestra vida, hay etapas de transición que Dios permite. ¿Para qué? Para protegerte, para protegernos, pero no para que echemos raíces en ellas. Porque ¿sabe una cosa? El refugio de ayer puede convertirse en la prisión o en la cárcel de hoy, al negarnos a avanzar. Amén. Egipto les ofrecía todo lo que cualquiera desearía en ese tiempo. Tenían comida de sobra, agua, seguridad, riquezas, una vida estable. Y los israelitas se acomodaron y se acostumbraron tanto al confort de ese lugar que su corazón se adormeció. Estaban tan llenos y tan plenos de lo material que sufrieron la peor pérdida de todas. ¿Sabe qué le pasó a Israel? Olvidaron por completo la tierra prometida. Cambiaron el gran sueño de Dios. Cambiaron la promesa que Dios les había dado de una tierra que fluye leche y miel por la comodidad del momento, por la comodidad de Egipto. Olvidaron que Dios les tenía preparado algo muchísimo mejor, algo propio y algo eterno para ellos. Mis hermanos, ¿sabe cómo he titulado yo estas palabras y así va a salir en YouTube? ¿Sabe cómo les he titulado? Cuidado con las bendiciones que te duermen. A veces Dios usa un trabajo temporal, una estrategia de emergencia o una situación específica para sostenernos durante un tiempo de crisis. Y eso está bien. Pero si te apegas demasiado a la seguridad material de ese momento, corres el riesgo de olvidar el verdadero propósito y el destino final que Dios diseñó para ti. ¿Me estás entendiendo, iglesia? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? ¿Qué quiero decirte? Que
La comodidad es el peor enemigo del crecimiento. En otras palabras, te digo algo, no te estanques en una vida cómoda, pero vacía. Amén. No cambies el diseño eterno de Dios para tu vida por la falsa seguridad y el conformismo que te ofrece el mundo. ¿Me estás entendiendo? Ahora quiero que te preguntes para ti mismo, ¿hay algún Egipto en mi vida? ¿Hay algún lugar? ¿Tengo alguna relación o un trabajo, empleo, qué sé yo, que empezó en mi vida como un refugio temporal, pero que hoy me está impidiendo avanzar hacia lo que Dios realmente tiene preparado para mí? Pregúntate eso. Porque sabe, mi hermano, es tiempo de empacar y seguir caminando hacia tu tierra prometida. Mire, José tenía solo 39 años cuando recibió a su padre y a sus hermanos en Egipto. Y José murió a los 110 años. Saquen la cuenta. Esto significa que durante 71 años el pueblo de Israel gozó en Egipto de una posición de privilegio. Tenían de todo. Tenían a José como el gobernador de la nación más poderosa del mundo en esa época. Tuvieron más de 7 décadas de puertas abiertas, de lujos, de protección total. Y los israelitas se acostumbraron tanto al confort de Egipto que su corazón se adormeció. Repito, estaban tan llenos de lo material que sufrieron la peor pérdida de todo. Olvidaron por completo la tierra prometida. Lo más trágico es que esa misma comodidad los durmió espiritualmente. Y sin darse cuenta, los preparó para la esclavitud que vendría después. Al apagarse su fe y su dependencia de Dios, quedaron indefensos ante el nuevo faraón que los iba a esclavizar. Cambiaron el gran sueño de Dios por la comodidad del momento. Y yo te digo, mi hermano, y te lo digo en sentido figurado, cuidado con los años de palacio. ¿Qué significan los años de palacio? Cuidado con los buenos tiempos. Porque a veces Dios nos concede temporadas largas de paz, de buena economía y de estabilidad, como los 71 años que Israel tuvo bajo el ala de José. Eso es una bendición. Eso es una bendición grande, pero también es una prueba. Porque si esa bendición, si esa estabilidad económica hace que dejes de orar,
que dejes de buscar a Dios y de anhelar sus promesas. ¿Sabes una cosa? Te estás durmiendo. Porque la comodidad de hoy puede ser la esclavitud de mañana. No estoy diciendo, no estoy hablando de ser ave de mal agüero, ni nada de eso. Simplemente te estoy hablando de parte de Dios. Cuando nos conformamos con una vida cómoda, pero sin propósito, ¿sabe qué pasa? Bajamos la guardia espiritualmente. Y el cristiano que baja la guardia espiritualmente, mi hermano, pierde la batalla. ¿Por qué? Porque el conformismo te va a debilitar y te deja vulnerable para caer, ¿qué? En vicios, en dependencias, en pecado, en estancamiento, del que luego te va a ser difícil salir, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué odisea? Perdón, pero discúlpenme la palabra que utilizo. ¿Qué odisea para salir de Egipto después? Entonces, mi hermano, querido del alma, mi hermana, no cambies lo eterno por lo pasajero. La comodidad es el peor enemigo del crecimiento del cristiano. Así es. No te estanques en un lugar solo porque ese lugar es seguro. No cambies el diseño, el propósito de Dios para tu vida por la falsa seguridad que te ofrece el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, aleluya. Amén. Como toda era de comodidad terrenal, los años dorados, digámoslo así, de Israel, llegaron a su fin. Tras la muerte de José, el panorama cambió por completo. Se levantó en Egipto, usted sabe la historia ya, un nuevo faraón que no conocía las grandes obras de José, ni siquiera respetaba su legado. Y a partir de ese momento entonces, la realidad de Israel dio un giro drástico y doloroso, podríamos decir. Pasaron de ser los huéspedes de honor, los consentidos, a convertirse en un pueblo oprimido. De la noche a la mañana se acabaron los privilegios. Y comenzaron los atropellos, la explotación laboral, el abuso sistemático. De vivir como reyes, pasaron a vivir bajo yugo de esclavitud. ¿Por qué comenzó esta crueldad? ¿Qué fue lo que pasó? El detonante de todo fue el miedo de los egipcios. El miedo. Al ver que los israelitas se multiplicaban tanto y se volvían cada vez más fuertes, el imperio sintió temor de perder el control. Para frenar su crecimiento, el nuevo faraón entonces empezó a oprimir cada día más a Israel, llegando al extremo más grande, ¿cierto? De dar la orden de asesinar a
todos los niños varones nacidos en Israel. El lugar que una vez los alimentó. El lugar que alguna vez los sostuvo. Ahora quería destruirlos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el mundo cambia de opinión muy rápido. Israel confió en la seguridad que le daba Egipto, olvidando que los reinos de este mundo son pasajeros. Mire, el trabajo, la posición, la estabilidad, todas esas cositas que hoy te dan privilegios, entre comillas, mañana pueden cambiar. Te estoy diciendo eso porque tu verdadera seguridad nunca puede depender de un sistema terrenal, sino únicamente de Dios. No sé si me estás entendiendo. Pastor, pero ¿y eso? El enemigo te quiere cómodo. El enemigo quiere que estés confortable para después atraparte. Así es, mi hermano. El peligro del conformismo. El conformismo te relaja y te quita las fuerzas para tú poder defenderte. Israel, mire, el pueblo de Israel pasó 71 años durmiendo en la abundancia. Y cuando llegó la crisis, no tenían la madurez espiritual para resistir la prueba. No permitas, iglesia, entonces que una temporada cómoda, te lo vuelvo a repetir, no permitas, mi hermano, iglesia amada, que una temporada cómoda te debilite espiritualmente. Amén. Dios permite que el refugio, Dios permite que Egipto te incomode. ¿Para qué? Para obligarte a salir de allí. A veces Dios permite que las situaciones se pongan difíciles, que la comodidad se acabe o que las puertas se cierren. Y no es para hacerte daño, no es para destruirte ni para hacerte sufrir. Es porque Egipto nunca fue tu destino final, mi hermano. Dios usa esa incomodidad para recordarte que tienes que levantarte, empacar y caminar hacia la verdadera tierra prometida, que es el diseño que Él tiene para ti. Amén. Fue precisamente en medio de ese dolor tan profundo, cuando las fuerzas humanas se acabaron, cuando la opresión se volvió insoportable, entonces sí, el pueblo de Israel reaccionó y volvió a levantar su mirada al cielo. Amén. Y comenzó a clamar a Dios. En otras palabras, el sufrimiento rompió su conformismo y los hizo recordar que necesitaban del Creador.
En ese contexto aparece Moisés, quien sintió al principio el impulso, ¿cierto?, de salvar al pueblo. Pero el problema de Moisés fue que quiso actuar en sus propias fuerzas, con métodos humanos, y llegó a matar hasta un egipcio por ahí. Resultado de todo eso, un rotundo fracaso que lo obligó a salir huyendo para el desierto, donde pasó 40 largos años olvidado. Y en ese anonimato, el que anteriormente había sido el gran príncipe de Egipto, ahora estaba convertido en un simple pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas, eran de su suegro. Pero el desierto no era el final de Moisés. Y el desierto no es el final de ninguno aquí hoy en este lugar. El desierto no era el final de Moisés, sino su escuela de quebrantamiento y humildad. Escúchame bien. Dios estaba haciendo algo en la vida de Moisés. Estaba transformando el orgullo de palacio. Estaba transformando ese carácter orgulloso en un carácter de siervo. Y dice la Biblia que un día cualquiera, mientras Moisés pastoreaba las ovejas, Dios irrumpió a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y allí el Todopoderoso le dio un mensaje que cambiaría su historia para siempre. Que fue lo que leímos. He visto el dolor de mi pueblo. He escuchado su clamor. Conozco bien su sufrimiento. Pero me acordé de mi pacto que tuve con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y ahora voy a descender para librarlos. Por lo tanto, Moisés, tú ve, desciende a Egipto, porque a ti te envío para que saques el pueblo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nunca se había olvidado de su pueblo. Solo estaba esperando el momento perfecto. El momento ideal. Y procesando a la persona que iba a utilizar. ¿Quién era Moisés? El dolor nos devuelve a la dirección. Mi hermano, a los cristianos el dolor nos redirecciona. Cuando nos estamos desviando del asunto. A veces Dios permite que tú y yo toquemos fondo para que podamos mirar para arriba. Amén. Si el pueblo no hubiera sufrido en Egipto, jamás habían clamado por la tierra prometida. Pero cuando estaban sufriendo, cuando estaban oprimidos, allí sí se acordaron de las promesas de Dios. Allí sí se acordaron de la tierra que fluye leche y miel. El dolor, aunque duele, muchas veces es nuestro despertador espiritual que nos saca del conformismo, mi hermano. ¿Y saben por qué? Porque tus métodos no funcionan. Los de Dios, sí. Amén. Porque Moisés intentó liberar a Israel a su manera, con violencia,
con esto, con lo otro, y fracasó. Y Dios tuvo que llevarlo 40 años al desierto para vaciarlo de Egipto y llenarlo de su presencia. No intentes resolver las cosas con tus fuerzas humanas. Deja que Dios te capacite a su manera. Amén. Si hoy te sientes en el anonimato, en una rutina aburrida, o quizás tú estás viviendo ahora mismo una temporada de desierto, no pienses que Dios se olvidó de ti. Te está procesando. Estás en la escuela del quebrantamiento. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. No importa cuántos años pases en esa situación difícil. Recuerda que Dios tiene mejor memoria que tú y que yo. Él se acuerda de sus promesas. Él siempre escucha tu oración. Y en el momento perfecto, en el tiempo de Dios, Él descenderá para romper tus cadenas y sacarte de cualquier Egipto. Amén. ¿Sabes qué, pueblo? Tu tierra prometida te está esperando, iglesia. Tu tierra prometida te está esperando. Ahora, hemos estado hablando, ¿cierto? Hemos caminado por la historia. Pero Dios no nos trajo esta noche aquí para darnos una clase de historia. De Egipto, de eso, no. Dios nos trajo aquí para confrontar nuestro presente. ¿Por qué te digo esto? Porque ya Egipto, para ti, para mí, Egipto no es un lugar geográfico. Egipto es esa zona de confort que te da seguridad material, siendo cristiano, pero que te está matando espiritualmente. Hello. En otras palabras, Egipto es ese trabajo, esa relación, ese hábito o esa comodidad que comenzó como un refugio temporal en un momento de crisis, pero de donde te conformaste, te quedaste a vivir y olvidaste las promesas y el plan que Dios tenía para ti. Y hoy el Señor te dice, ya pasaste demasiado tiempo en ese lugar. Te bendije en ese lugar, pero ese no es tu destino. Te estoy hablando de parte de Dios. Ahora, escúcheme con atención. Si tú sientes que la comodidad te ha adormecido, si reconoces que te has conformado con menos de lo que Dios te prometió, o si hoy te encuentras en el dolor del desierto siendo procesado, entonces, mi hermano, esta palabra es para ti. Amén. Iglesia, no esperes, mi hermano, a que Faraón te encadene. No esperes a que el sufrimiento te obligue
a reaccionar. Y este es el momento, hoy en la noche, para romper ese conformismo. Hoy es el día de levantarse de esa comodidad y de caminar hacia la promesa que Dios te ha dado. Escúchame bien. Si tú entiendes que Dios te está llamando a salir de tu comodidad, a dejar atrás el pasado y a entrar en tu propósito. Si tú entiendes eso, entonces esta es la noche de tu liberación. Ponte de pie. Ponte de pie, alza tus manos allí. Y vamos a orar con un corazón dispuesto en esta noche para Dios. Padre Celestial, alabado Dios, te doy toda la gloria, Señor. Te doy toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración que solo tú mereces. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo, mi Dios amado, que tú eres soberano. Que tu fidelidad y tu amor para con nosotros es eterno. Señor, hoy tu palabra, hoy esta palabra que nos has entregado, Señor, nos ha tocado. Y quizás alguno de mis hermanos, Padre amado, le ha tocado hoy en el fondo de su corazón. Y no solo lo ha tocado en el fondo de su corazón, Señor, sino que ha expuesto lo que esa persona, ese hermano, ese hijo tuyo tiene en su corazón. Por eso en esta noche, Señor, te pedimos perdón. Porque muchas veces hemos convertido, mi Dios amado, tus bendiciones temporales en nuestro refugio permanente. Perdónanos, Señor, por haber amado más la seguridad de Egipto que la fe que se necesita para caminar hacia la tierra de esa promesa que nos has dado, Señor, y que le has dado a cada uno de mis hermanos. Perdónanos, Señor, por permitir que la comodidad terrenal nos adormeciera nuestro espíritu. Perdónanos, Señor, por permitir que la comodidad terrenal debilitara nuestra oración, adormeciera nuestro espíritu y nos hiciera olvidar de tus promesas eternas. Y hoy, en el nombre de Jesús, le decimos basta a ese espíritu de conformismo y se va fuera de esta casa. Se va fuera de esta casa, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, rompemos, declaramos, destruimos todo espíritu de estancamiento. En el nombre de Jesús, hoy se quebranta aquí todo espíritu de pereza espiritual, toda falsa seguridad en el mundo. Se quebranta todo espíritu que te ofrece una falsa seguridad en el mundo. Se va fuera ahora. Se va fuera de nuestra vida. No lo queremos. Declaramos que no pertenecemos a Egipto. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Que nuestro destino
está alineado al propósito de Dios para nuestra vida. Oro, Señor, por aquellos que hoy se encuentran experimentando opresión, experimentando dolor, prueba. Que están sufriendo, porque aquí hay gente, Señor amado, que está sufriendo de forma anónima. Nadie se ha enterado, pero por dentro cargan su sufrimiento, cargan su desierto. Te pido, Padre Celestial, en esta hora, que escuches su clamor en este momento y que, como dice tu palabra, desciendas con poder, Señor, y rompas todo yugo, rompas toda cadena de opresión, toda cadena que retiene, que no deja avanzar a mis hermanos. En esta hora se rompe en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de temor que no te deja soltarte de Egipto, que no te deja soltarte de las comodidades y de las cosas materiales que te ofrece el mundo. Se va fuera todo eso ahora en el nombre de Jesús. Santifica este pueblo, Señor. Que si alguno está ahora mismo pasando por un tiempo de quebrantamiento, santifica, Señor, ese desierto por el que está mi hermano pasando en este momento. Que no sea su cementerio, que sea su escuela, que sea la escuela del Espíritu. Señor, quítanos. Llévate todo el orgullo de Egipto, Señor, de nuestra vida. Y llénanos de la humildad de tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Enciende el fuego. Enciende esa zarza ardiente que nunca se consume, Señor. Te pido ahora en el nombre de Jesús que active sobre este pueblo ministerios, dones, llamados y propósitos que estaban dormidos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos de la comodidad. Hoy soltamos esa comodidad. Hoy agarramos nuestra fe. Y hoy avanzamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que lo que viene es mejor. Declaramos que lo que viene es mayor. Que tu gracia nos sostiene y que tú eres nuestro único y verdadero libertador. Te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias, Señor, por este pueblo. En el nombre de Jesús, recibe toda gloria, Señor. Lo creemos ahora. Lo declaramos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí, porque sé que eres real, porque sé que estás tocando la vida de mis hermanos. Que tu gracia hoy nos sostenga, Señor, en este momento. Toca la vida de mis hermanos. Llénalos con tu presencia.